Las preguntas de este momento de estudio son: ¿qué relación hay entre el día de la expiación del santuario terrenal y el juicio? ¿Existe algún vínculo entre ambos acontecimientos? Ya sabemos que el día de la expiación era una de las solemnes fiestas del calendario ritual anual de los hebreos, pero ¿tiene eso relación con el escatológico evento llamado juicio final? La lección de este día presenta las ligas que unen ambos acontecimientos a la luz del plan de la redención. Consideremos las siguientes declaraciones acerca del día de la expiación en su relación con el juicio final. Número 1. El día de la expiación o Yom Kippur del santuario terrenal era un tipo de la expiación del santuario celestial, es decir, la señalaba, era la sombra de una realidad que vendría al fin del tiempo. El comentario bíblico adventista lo dice así: el templo terrenal es imitación del templo celestial. La purificación en la tierra no es sino un símbolo de la purificación en el cielo. Inmediatamente el comentador cuestiona: ¿pero necesita ser purificado el santuario celestial? ¿Ha ocurrido en el cielo alguna contaminación que haga necesaria tal purificación? Y allí mismo usa la declaración de Pablo a los hebreos, que dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:23. Es claro, ¿verdad? El Yom Kippur del santuario terrenal, que ocurría una vez al final de cada año religioso hebreo, era un tipo, una sombra, un símbolo del Yom Kippur del santuario celestial, aunque éste con mejores sacrificios, es decir, el de Cristo. Número 2. El día de la expiación o Yom Kippur era un día de juicio al final del año ritual. Como ya vimos anteriormente, durante todo el año, en el transcurso del continuo, los pecados del pueblo entraban al santuario contaminando al altar, al sacerdote y al tabernáculo. Cada día y todo el año sucedía así, hasta el día de la expiación. Ese día se cerraba el ciclo del perdón, dando lugar a la expiación. El comentario bíblico adventista lo describe así: en el día de la expiación, la sangre del macho cabrío de Jehová simbólicamente quitaba esos pecados del santuario, haciendo asimismo expiación por el recinto. También el santuario quedaba libre de pecado. Y se describe el entorno solemne del evento de purificación o juicio. Dice así: en el primer día del séptimo mes se tocaban las trompetas para llamar la atención del pueblo al día de la expiación, que se celebraría 10 días más tarde. Los 9 días que transcurrían eran días de escudriñamiento de corazón, de preparación para el día de expiación, el día del juicio que sellaría el destino de cada uno. Según la enciclopedia judía, los judíos creían que en ese día se sella quién ha de vivir y quién ha de morir. Era un día de juicio. Número 3. El día de la expiación purificaba de pecado al santuario y al campamento, así como el juicio lo hace con el santuario celestial y la creación toda. La palabra de Dios enseña que ese día el sumo sacerdote hacía la expiación por el santuario, el tabernáculo de reunión, el altar, por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, según Levítico 16. Así también con el juicio. Todo pecado, pecador
e instigador habrá de ser expulsado del campamento de Dios, que es su universo creado. Y todo aquel que renuncia al mal, confiando en la sangre de expiación, alcanzará la liberación eterna. La hermana White lo escribió así: el macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente el pleno castigo del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así, el gran plan de redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Ese día, al concluir el servicio de expiación, el santuario y el sacerdote y el pueblo quedaban limpios de toda impureza. Así, al concluir el juicio, el pecado será erradicado y nunca más manchará la creación de Dios. Dios mismo lo declaró así: porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová, según Levíticos 16:30. Número 4. El día de la expiación permitía un campamento limpio de toda culpa y pecado, así como el juicio permitirá la erradicación total del pecado. En el desierto, toda culpa era expiada y todo pecado y pecador expulsado del campamento. Ese era el objetivo: limpiar al campamento del pecado. Así también, después de la fase final del juicio divino, el campamento quedará libre de pecado. Nunca más existirá el pecado. Quedará erradicado totalmente y para siempre. Así como quedaba limpio de pecado el campamento al terminar la expiación. Así declara el comentario bíblico adventista. Así como, al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. Y así, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así, el gran día de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. El campamento, que representaría el universo creado de Dios, quedaba limpio de culpa y pecado. Con Azazel expulsado, el campamento quedaba en armonía con Dios. El comentario bíblico adventista dice así: solamente después de que Satanás, el instigador de todo pecado, haya sido finalmente quitado, se podrá afirmar con certeza que el pecado ha sido eliminado para siempre del universo de Dios. Solo colocando los factores en este orden podemos entender que el macho cabrío de Azazel tuviera una parte en la expiación. Cuando los justos hayan sido salvos, los malvados cortados y Satanás ya no exista, entonces y solo entonces se podrá decir que todo el universo está en perfecta armonía y unidad, como estuvo originalmente antes de que entrara el pecado. Hermanos, parafraseando y comprendiendo al pastor Francis Nichol, hemos corroborado que
Levítico 16, el capítulo que muestra a Dios describiendo todo el ritual del día de la expiación, es uno de los grandes capítulos de la Biblia. En él, es decir, en el capítulo 16, se revela en forma impresionante y hermosa el plan de salvación y sus alcances finales. En sus 34 versículos están escondidas algunas de las cosas recónditas de Dios. La profundidad de significado que se revela en las ceremonias descritas muestran, evidencian un autor divino y sus planes eternos a favor de su creación. Fue Dios mismo quien prescribió y señaló el tipo y forma de cada ceremonia ritual. Por eso hemos entendido que está decretado que Cristo finalmente habrá de purificar el santuario celestial, quitando de allí todos los pecados confesados y perdonados, y pondrá estos pecados sobre Satanás. Satanás será declarado culpable de todo el mal que ha hecho cometer y deberá sufrir el castigo final. Los pecados de los redimidos con su sangre caerán al fin sobre el causante del pecado, quien habrá de sufrir el castigo de aquellos pecados. Está decretado que muy pronto el pecado y todas sus tristes consecuencias quedarán fuera de toda la creación de Dios. El universo creado quedará purificado de toda maldad y sufrimiento. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Estas palabras son fieles y verdaderas, según el revelador. Es decreto del cielo. Está decretado que muy pronto cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, empezará a ser una preciosa realidad en esta tierra y en todo el universo. La felicidad eterna inundará los corazones de todos en la creación de Dios. El Cordero que está en medio del trono, Jesús, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice Apocalipsis 7:17. Muy seguramente no alcanzamos a imaginar el mundo venidero. La más fecunda imaginación se queda muy corta ante la inmensidad de lo que viene. Pero la fe y la esperanza nos hablan de un mundo más allá, donde todo es perfección y felicidad. Y muy pronto lo veremos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga.